América Latina y las repúblicas defraudadas. ¿Qué pasa en esta región, la más desigual del planeta, con problemas macroeconómicos en muchos de los países, muy particularmente en Argentina, o con crisis políticas con estabilidad macroeconómica, como en el caso del Perú? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta. ¿Cómo puede ser que existan estos problemas después de tantos años de regreso de la democracia? Lo vamos a tratar al tema con alguien que viene estudiando los regímenes políticos y los desafíos que representan en América Latina. Me refiero al politólogo peruano Alberto Vergara. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy en la repregunta. No, Luciana, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un gusto conversar. Les doy detalles sobre Alberto Vergara. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal en Canadá. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Harvard. Es profesor de la Universidad del Pacífico en Perú. Ha sido profesor en política latinoamericana en las universidades de Montreal, Harvard y también en Sciences en París. Y acaba de publicar un libro muy interesante que nos sirve de espejo a los argentinos y a Latinoamérica en general, cuyo título es Repúblicas defraudadas, ¿puede América Latina escapar de su atasco? Bueno, gran pregunta. Alberto, primera cuestión entonces hay muchas maneras de nombrar y de definir a los desafíos de América Latina que varían según los países. ¿Por qué la idea de democracias o repúblicas defraudadas? ¿Por qué ese adjetivo? Porque creo que el punto de partida del libro se da en un momento en el cual en América Latina se acumularon un montón de dimensiones que evidencian el hartazgo ciudadano, el cansancio, el malestar, el mal humor, en algunos casos la furia, ya te digo, en términos de cómo se vota, en el cual se sanciona más de lo que se anhela, en términos de estallidos sociales, como en Chile, como en Colombia, como en Perú, en fin, como en otros casos, en términos de las sensaciones que las encuestas continentales recogen. La ciudadanía está convencida de que ella influye poco en el proceso político de sus países y además convencida de que se gobierna para unos pocos. ¿En qué porcentaje es esto de acuerdo con las encuestas globales? Mira, en términos de la pregunta sobre si se gobierna para la mayoría o para unos pocos, si sumas la gente que está completamente de acuerdo con esa afirmación y la gente que está de acuerdo, llegas al 90% en algunos países, como Brasil, como México. Y entonces eso, ¿no? Creo que, por lo tanto, el libro trata de indagar este momento peculiar en el cual se han manifestado muchas de estas situaciones. Y entonces lo que propone es que vivimos en repúblicas que defraudan sus promesas más básicas. La promesa de poder todos convivir en comunidades políticas en las cuales somos semejantes, en las cuales todos disfrutamos de dosis de libertad semejantes, y que además en el contexto latinoamericano, digamos, post-boom de los commodities, muy especialmente para Sudamérica, pues las clases medias, las clases bajas se han dado cuenta que la posibilidad de la movilidad social, del ascenso, se ha hecho muy cuesta arriba. Y entonces eso fomenta esta situación de desencanto, de sensación de estas promesas que están defraudadas. Alberto, hay una categoría tradicional que se ha usado para definir a esta región que es países en vías de desarrollo. Esa sensación de camino, de recorrido, de movilidad hacia el futuro ya aplicado a las sociedades y a las naciones, no tanto a los individuos en el sentido de la movilidad social individual. ¿Se mantiene o los países se ha frenado ese en vías de desarrollo? Yo creo que se ha debilitado, deshilachado la legitimidad de esa idea de que estamos en vías de desarrollo. Creo que tanto los economistas hablando en términos de la trampa de los ingresos medios, los politólogos hablando de estos regímenes políticos de institucionalidad media, lo que va quedando claro es que no estás más atrás de los desarrollados, estás en un
en un camino que no lleva hacia el desarrollo, ¿no? Que no estás en ese camino. Y creo que eso alienta el desaliento en la región. Eh, yo utilizo ahí en el libro este verso famoso de William Blake de no esperes sino veneno de las aguas estancadas, ¿no? Y creo que en el caso de América Latina hay mucho de eso, ciudadanías que mayoritariamente comienzan a percibir que el sistema no les va a permitir progresar en la medida de sus expectativas, que es algo bien importante, porque puede haber progreso objetivo y sin embargo que no cumple con las expectativas de una ciudadanía, ¿no? Alberto, la palabra estancamiento, estancada en la Argentina, decimos la Argentina está bloqueada, ¿no? No logra desarmar ese nudo, esa especie de ovillo, no le encuentra la punta de ese ovillo. Ahora, en cada país la situación tiene que ver con distintas cuestiones. Desde Argentina, Perú se ve como una macroeconomía estable, ¿no? Con una inflación. La Argentina tuvo en marzo casi 8% de inflación y Perú tuvo en marzo 1,25% de inflación mensual. Cayó 0,23 puntos respecto del 2022 y la inflación interanual fue de 8,4, cuando esa inflación de 8,4 es la inflación de abril solamente en la Argentina. Entonces, desde Argentina, el proceso político-económico de Perú tiene un costado envidiable. Quiero decir, hay una enorme inestabilidad política, sabemos que el presidente Castillo fue finalmente destituido y ha habido presidentes presos, un presidente suicidado, pero hay una macroeconomía estable dependiente de ese Banco Central Independiente conducido por Julio Velarde desde 2006. Ese Perú de tribal en términos políticos, pero de macroeconomía estable, ¿le encontró la vuelta? ¿Encontró la punta del ovillo de alguna manera? Creo que es la paradoja peruana desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, creo que finalmente podríamos decir, a manera de síntesis, tú comenzabas la pregunta planteando el paralelo con Argentina, uno podría decir, en el Perú hay un consenso, algo que se acerca a un consenso sobre la administración macroeconómica del país, pero no hay un consenso democrático. Creo que el consenso democrático se rompió. Hoy en el Perú no hay más pacto democrático. Sin embargo, uno podría decir lo contrario de la Argentina. La Argentina, sin embargo, tiene un consenso democrático fuerte y sin embargo lo que no hay es un consenso respecto de la administración de las finanzas públicas del país, ¿no? Como dices, para usar tu expresión, no se le ha logrado dar la vuelta. En el caso peruano eso es producto de muchas cosas, pero lo fundamental creo es que la debilidad de la política peruana, que es la misma que produce esta recatapila de golpes de Estado, vacancias, disoluciones, presidentes que pasan como las semanas, esa misma debilidad hace que los actores políticos no tengan posibilidad tampoco de alterar la política macroeconómica, ¿no? Entonces son como dos caras de la misma moneda y al mismo tiempo creo que juega un papel un poco condescendiente en el país, en el cual sobre todo las élites económicas piensan, bueno, mientras el crecimiento más o menos se mantenga, mientras Julio Velarde siga ahí asegurando que el dólar es estable, que la inflación no sea muy alta, estamos relativamente bien, ¿no? Ahora, ¿no tienen un punto, Alberto, no hay un punto ahí, no es un punto razonable ese, la idea de que entiendo que el componente político de la democracia es débil en Perú, pero una democracia sin una macroeconomía democrática, por decirlo de alguna manera, tampoco es del todo completa, ¿no? De acuerdo, ese es el punto. Yo creo que no me quiero imaginar lo que sería la crisis peruana si a su vez hubiera una crisis económica seria. Creo que ahí sí se alinearían todos los planetas para tener una situación realmente crítica. En ese sentido yo creo que
Para todos es claro que el trabajo de Julio Velarde es absolutamente notable en el país. Yo creo que no hay que menospreciarlo. Sí me preocupa cuando el énfasis desde la política pública es como, bueno, ¿qué importa qué pasa en la política mientras que mantengamos esos grandes lineamientos en la política económica? Creo que eso te lleva a una mirada condescendiente y que de última no soluciona ciertos problemas de fondo o que los barre bajo la alfombra. Claro. ¿No? Ahora, hay otra cuestión interesante que se da en América Latina, en este estado de las democracias y de las repúblicas en América Latina. Vos hablabas de la inequidad que estas repúblicas que prometen o han prometido igualdad no han logrado cambiar esa situación. ¿La informalidad es otro de los problemas que debilitan esa democracia? Pues están los problemas de la calidad de la política, del juego de la política que señalas en Perú, de la macroeconomía que afecta a la Argentina, y después está cómo vive la gente. ¿El grado de informalidad debilita las democracias o es posible una democracia sostenible, no utópica, pero sí sostenible con esos grados de informalidad? Me parece que es cada vez más difícil, porque la informalidad es una manera de referirnos, una palabra que lo que esconde, oculta, es sociedades en las cuales las grandes mayorías están excluidas de la posibilidad de un empleo con una remuneración que les permita pagar la vida que desearían construir para ellos. Es decir, la informalidad, es decir, en nuestros países, en América Latina, y esto es cada vez más transversal, con diferencias, desde luego, en los países, pero creo que es algo que podemos encontrar. Lo que tienes es sectores formales que dan empleo para una minoría, buen empleo, y luego lo que tienes es un continente grande de informalidad con subempleo que no permite, ya te digo, construir que la gente pueda realmente llevar una vida en términos de ciudadano que pueda hacer cumplir sus derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante para América Latina, en el sentido que eso es reflejo de algo que abordo en el libro y que hay que comenzar a pensar, que es la cuestión del capitalismo en América Latina. Yo creo que me da la impresión que en América Latina en general los sectores, vamos a llamarles de manera vaga, en fin, de manera general, republicanos, institucionalistas, liberales, llámale de cualquiera de estas maneras, centristas, en general están abocados a hablar de la parte como muy política, muy institucional, lo republicano como algo que alude pues a la solemnidad de las formas de la administración política, pero creo que hay que hablar de cuestiones sociales y económicas, es decir, nuestro capitalismo tiene una forma, se estructura de una manera en la cual no da empleo o buen empleo para las mayorías. Es decir, eso es algo que tenemos que ver qué se hace. No es fácil de resolver, pero plantea el problema que estás diciendo. Es decir, que con mayorías condenadas a ser precarias en términos económicos y sociales, pues es muy difícil construir un régimen que se sostiene en que debería haber ciudadanos autónomos y capaces de preocuparse por su vida y por la gestión de lo público y de la política, ¿no? Ahora, Alberto, esa discusión en la Argentina, por los problemas económicos que tiene, los niveles de pobreza altísimos que tiene, es una discusión que se da. Ahora, hay una conclusión importante, es que en la medida en que la política sea muy ineficiente para generar condiciones macroeconómicas que produzcan los incentivos correctos para la inversión, para la generación de empleo, para las exportaciones y las importaciones, es muy difícil alterar el rumbo de la vida material. Entonces, vuelve el tema a la política, que es en definitiva la que tiene el control de los hilos del Estado y la que fija las condiciones de producción y de la economía. Sí, de acuerdo, hay una necesidad en el tema económico, pero creo que en muchos otros temas la dificultad en este momento en América Latina está en construir coaliciones que puedan emprender ciertas reformas, pero además, y acaso esto sea lo más importante, que pueda hacerlas perdurar en el tiempo. El problema es que en nuestros países, sea en algunos por la alta polarización, sea en otros por la fragmentación que lo hace ingobernable, cualquiera de las dos vías efectivamente dificulta la posibilidad de construir esos consensos
de mediano plazo que te permitan hacer esas reformas. O sea, la clave está efectivamente, y no solo para el tema económico, sino para otras reformas fundamentales, educación, salud, en fin, está en conseguir coaliciones que puedan introducir ciertas reformas necesarias y sobre todo, tal vez más importante, en construir unas coaliciones que puedan perdurar en el tiempo. Es eso la dificultad de la política. De hecho, el día que presentábamos el libro en Buenos Aires, en la Feria del Libro, Gabriel Bomaro me decía, bueno, pero ¿cómo se construyen las coaliciones que puedan plantear estas cosas exigentes de tu libro a las sociedades? Y digo, bueno, no tengo la clave, evidentemente, de cómo se manufacturan esas coaliciones, pero me parece que efectivamente ahí hay una necesidad real en los países que enfrentan, uno diría, dos tipos de problemas, sobre todo, ¿no? En algunos países la polarización hace difícil la cooperación de los actores, y en otros es más la fragmentación, claro, la que también apunta en la misma dirección. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ocurre en Perú, en Argentina, en otros países es más la polarización, pero efectivamente ese nivel de la vida representativa que hace la capacidad de agregar intereses para sostener algo en el tiempo, reformas que concibiríamos del interés general, sí, ¿no? Sí. Es decir, ahora, Alberto, quiero volver al punto porque vos señalabas que había un problema del capitalismo, pero entonces mi cuestión ¿es un problema de capitalismo o es un problema de la política que no logra desde el Estado generar las condiciones para que ese capitalismo potente y equitativo al mismo tiempo se desarrolle? Yo creo que es las dos. Yo creo que algo que hay y que creo que el libro trata de argumentar es que este malestar ciudadano está construido por el funcionamiento deficitario de varias esferas en nuestros países, en nuestras repúblicas, ¿no? Es decir, la esfera de un capitalismo que yo llamo ahí incompetente, en la medida en que compite poco, pero al mismo tiempo no es hábil o competente para producir buen empleo, pero también el régimen representativo, también la manera en que nuestras sociedades están organizadas. Todo esto son como distintos afluentes que van dando lugar a estas repúblicas defraudadas. Para decirlo en argentino, son dimensiones que se dan manija, ¿no? en la construcción de estos resultados subóptimos, ¿no? Entonces creo que hay que aceptar que nuestro capitalismo construye esta desigualdad incluso previo a la acción del Estado. Creo que a veces lo que hay que entender es que la desigualdad en América Latina no es simplemente un resultado de un Estado que redistribuye poco, sino sobre todo de un capitalismo que, por la forma en que está construida, con esto que hablábamos hace un momento, formalidad e informalidad, produce una gran desigualdad que luego el Estado, la gestión pública, tiene dificultades para aminorar desde la acción impositiva, en fin, ¿no? Pero no hay otra lectura también posible, que no es un problema de redistribución, sino es un problema de crecimiento, sociedades que crecen poco, porque las reglas de juego frenan el potencial de crecimiento de ese capitalismo. Las reglas de juego políticas, de política económica me refiero, ¿no? Es decir, desde luego, pero ese capitalismo incompetente crece menos de lo que creceríamos si fuera competitivo, si compitiese. El problema es que en todos nuestros países lo que vemos es cómo tienes la colusión de los productores de papel, la colusión de los productores de la carne, la colusión de fijan precios los productores de la leche, siempre de las farmacéuticas. Es decir, la poca competitividad del capitalismo latinoamericano complota contra contra que no crezamos, contra no crecer más y contra Pero no hay fenómenos distintos, porque si estoy pensando en la Argentina, el problema del crecimiento no viene por ahí, viene por las condiciones macroeconómicas. Viene de los dos sitios, diría yo. Han tenido varios casos en los cuales la competencia es menos abierta y menos... porque está protegida por el Estado en muchos casos. También, por supuesto. Y desde luego la gestión macroeconómica en Argentina, todos sabemos que es en este momento la barrera principal, el hecho de que es muy difícil conseguir un crédito, el hecho de que en la práctica pues no hay dólares en el mercado, claro. Todo eso hace que la economía sea mucho menos competitiva, desde luego.
Alberto, vos señalás muy claramente que América Latina ha estado gobernada por gobiernos de izquierda y de derecha, casi en dos mitades iguales, 8 y 9, 8 gobiernos de derecha y 9 de izquierda, pero que a la hora de ir a una reelección todos han perdido, los oficialismos han perdido. Entonces ya no es un problema la idea de una república y una sociedad y una democracia defraudada en América Latina no se vincula ya con las aspiraciones de izquierda o de derecha, sino con otro tipo de clave. ¿Cómo sería esto? Sí, o sea, lo que hay es una voluntad de utilizar el voto mucho más para sancionar que para construir un tipo de orden que despierte el entusiasmo de la población. Esa tabla a la que hace referencia, bueno, el libro se acabó de escribir en septiembre del año pasado y claro, eran las últimas 17 elecciones, cosa que se mantuvo hasta la última elección en Paraguay, en la que el Partido claro. Colorado sí ha logrado reelegirse. Pero si no, lo que vemos en todas partes es un ánimo de sancionar a quien está en el poder, de castigarlo en la elección, ¿no? Ahora, más allá del ciclo electoral o de los ciclos electorales, creo que lo importante es que, por lo menos en los últimos 20 años, digamos, en este siglo, creo que no hay espacio para decir que la izquierda o la derecha lo haya hecho realmente mejor en nuestros países de manera consistente, que uno pueda decir, mira, el hecho ideológico realmente marca una diferencia en el de los resultados de la gestión pública. Creo que tenemos gobiernos, países que han estado más manejados desde la derecha, que consiguieron crecimiento económico, reducir desigualdades. Hay países manejados desde la izquierda que consiguieron lo mismo o que de manera semejante, pero también hay lo contrario, hay gobiernos de izquierda que han sido un verdadero desastre. Hay, por ejemplo, el tema de la criminalidad que se va convirtiendo en América Latina en algo realmente grave. Es algo que ni la izquierda ni la derecha han logrado realmente encontrar cuál es la manera para dominar un problema de ese tipo. En todas partes vemos que eso está claramente empeorando. Ecuador tal vez es el caso en el cual de manera más rápida se ve el deterioro, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, me parece que, y eso responde a por qué finalmente la ciudadanía tiene estas ganas de sancionar a quien esté en el poder, independientemente de cuestiones ideológicas. Última pregunta, Alberto. Planteas como una de las tesis importantes y fuertes del libro que hay que dejar de pensar en un horizonte utópico que trastoque completamente el orden y los carriles de transformación de una sociedad para ir a cambios más marginales, no a un reformismo. ¿Podrías explicar, desarrollar esa noción? Sí, yo creo que la idea de que puede haber un momento histórico que borra de un plumazo lo previo y establece el nuevo día me parece ilusoria. Creo que ni siquiera la Revolución Francesa logró marcar un antes y un después así de tajante. Y creo que lo que hace falta en realidad es mucho más la humildad de saber que las cosas que uno construye solo pasan por el esfuerzo sostenido durante mucho tiempo de muchos, y que no hay líderes predestinados, sino que tiene que ser finalmente un esfuerzo sostenido en el tiempo por políticos, ciudadanos, distintos sectores sociales. En ese sentido, yo creo que América Latina probablemente necesita una revolución de los fines, pero aprender el oficio difícil, pero humilde, de mantener ciertas políticas. El desarrollo económico, por lo menos para restringir al desarrollo económico, no viene de países que durante 5 o 6 años crecen a 7%. Viene de países que logran crecer 3 o 4 durante 4 décadas. Claro. Es decir, eso supone el sostenimiento en el tiempo de ciertas políticas, y por lo tanto lo revolucionario en América Latina está en eso, en la capacidad de sostener reformas durante mucho tiempo, más que creer en que el día nuevo va a llegar o por la vía de un líder providencial o por un golpe
Estado o por golpe de alguien puño en la mesa, ¿no? Como que Sí, sí. Eso es. Soluciones mágicas. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy en La Repregunta con estas ideas tan interesantes sobre América Latina y las repúblicas defraudadas. No, muchísimas gracias a ti, Luciana. Gracias.